Buenos días, chicos. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020. Hoy en la clase de español vamos a recontar. Estoy segura que ya lo has hecho antes. Recontar un cuento, en este caso, El patito feo. Bueno, puede ser que te preguntes, ¿por qué o para qué recontamos un cuento? Bueno, a veces cuando le cuentas a tu maestra o a tus padres lo que leíste en un cuento, muestras que lo entendiste. Estás mostrando que tú entendiste lo que leíste. You understood the story. También lo puedes hacer por placer, porque te gusta. Te gustó mucho este cuento y tú puedes decirle a tu amigo cuán bueno era este cuento, qué pasó en este cuento y por qué te gustó tanto, porque te gusta. Recontar o contar qué pasó en este cuento. Cuando una persona le cuenta algo a un amigo, por placer, porque le gustó, no va a decir todo lo que pasó. No puedes decir todo. No. Tú tienes que decir las cosas más importantes. ¿Okay? Las cosas más importantes. Así tú te aseguras que tus amigos están muy interesados en lo que estás contando. Lo que le estás contando a tus amigos. Mira cómo esta niña está muy emocionada contando a su amiga lo que pasó. Y la amiga está muy interesada en la historia, el cuento que está diciendo su amiga. Ella también está escuchando por teléfono un cuento, está diciéndole algo y ella está muy interesada. Entonces, no puedes contar absolutamente todo, porque si dices todo, las personas se pueden perder o ya no estar más interesadas. Tú tienes que decir lo más importante, las cosas más importantes de este cuento. Entonces, repasamos. Para recontar, tenemos que decir las partes más importantes de un cuento desde el inicio hasta el final. Es importante que sepamos que estamos incluyendo las partes más importantes de un cuento desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Entonces, piensa en las cosas más importantes del cuento El patito feo desde el inicio hasta el final. Si tú necesitas volver a ver el cuento del patito feo, tú lo puedes hacer. Porque yo te voy a explicar ahora cómo vas a contar qué pasó en el cuento. Bien, y para contar un cuento o contar un cuento a tus amigos o a tu maestra, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a alguien en tu casa, tú puedes usar tus dedos para recordar las cosas más importantes. Recuerda que cuando vas a recontar un cuento, tú dices las cosas más importantes. Y tal vez te estás preguntando, pero señora Santiago, ¿cómo sé cuáles son las cosas más importantes? ¿Qué es lo más importante de un cuento? Bueno, lo primero que necesitas saber es el lugar. ¿En dónde es que se desarrolla este cuento? Anteriormente, esta semana, hablamos de dónde se desarrolla el cuento del patito feo. Ese es el lugar. También hablamos acerca de los personajes y dijimos quién era el personaje
principal o el más importante del cuento, ¿cierto? Entonces, quién o quiénes es muy importante también. Usualmente los cuentos todos tienen un problema. Un problema. El problema es muy importante poder identificar cuál es el problema, qué pasó con el personaje o los personajes. Una vez identificamos el problema, podemos identificar eventos que pasaron después de este problema. Podemos decir, ¿qué pasó? Hubo un problema, ¿y qué pasó después de ese problema? ¿Qué pasó a consecuencia de este problema? Y finalmente, la solución al problema. ¿Cómo se arregló el problema? ¿Okay? ¿Cómo se arregló el problema? Entonces, lo más importante para contar un cuento, las cosas más importantes es saber dónde pasó, a quiénes le pasó, los personajes, quiénes estaban allí, qué pasó, había un problema. Hubo un problema y por ese problema pasaron cosas después, eventos ocurrieron después y finalmente se arregló el problema. Entonces, ya nosotros hablamos anteriormente esta semana dónde ocurrió el cuento del patito feo, quiénes estaban allí, había muchos animales, ¿cierto? Y el personaje principal era el patito feo. Luego vimos que hubo un problema y ya hablamos del problema y también hablamos de la solución. Lo único que no hemos discutido fueron los eventos después. Tú puedes volver a ver el video del patito feo o leer el cuento, el pictograma que les envié a tus padres para ver qué pasó en medio de el problema y la solución. El problema, dijimos que era que el patito se sentía muy feo, le decían feo porque era diferente. Y la solución fue que él encontró a su familia y ya se dio cuenta que él era no un patito, pero un cisne. ¿Qué pasó en medio de este problema y la solución? En el medio de este problema y la solución, ¿cómo el patito llegó a saber que él era un cisne y no un patito feo? Entonces, esa va a ser tu parte que vas a tratar de decirme tú a mí. Pero yo te voy a ayudar. Mira, este es nuestro banco de palabras. Aquí hay unas listas con palabras que tú puedes usar para escribir. Yo quiero que en un papel, en tu diario o en una libreta que estás escribiendo cada vez que digo en los videos escribir, tú escribas qué pasó en el cuento. Tú puedas recontar la historia, el cuento del patito feo. Quiero que uses estas palabras, puedes usar, no tienes que usarlas todas. Tú vas a usarlas solamente las que tú necesites, ¿ok? Vamos a leer las palabras para que sepas qué palabras tienes, ¿ok? Entonces, animales, mamá pata, huevos, patitos, el patito feo, grande, gris, diferente, cisnes, bonitos, amigos, hermoso. ¿Ok? Repite conmigo. Animales, mamá pata,
huevos, patitos, el patito feo, grande, gris, diferente, cisnes, bonitos, amigos, hermoso. Todas estas palabras, si te das cuenta, son sustantivos o adjetivos, ¿verdad? Son las cosas o los personajes que estaban allí y cómo eran esos personajes. Algunas de las cosas que vimos, ¿cierto? No todo. Ahora vamos a ver el segundo set de palabras. Dice granja, casita de madera, estanque, campo. Otra vez, granja, casita de madera, estanque, campo. Estos son lugares, ¿verdad? En donde estaban los personajes. Entonces voy a escribir aquí abajito dónde o lugares. Espero que te ayude esto. Lugares o dónde. Ahora veamos la última lista. Vivían contentos. Dormía, el patito dormía o estaba durmiendo. Se durmió, se quedó dormido. Despertó. Puso. Vieron. Los animales lo vieron. Él vio. Reír. Empezaron a reír o a reírse. Triste. Lloró. Llorando. El patito estaba llorando. Pensó. Estaba pensando. Pensaba que era feo. Por eso lloraba, ¿cierto? Dijo. Le dijeron. Él caminó. Estaba caminando. Nadó. El patito nadó. Nadar. Aprendió a nadar. Se fue. El patito se fue. Se preguntó o le preguntó. Le preguntaban al patito, ¿por qué eres así? Asombrados. Estaban asombrados. Y luego el patito estaba feliz. Entonces, todas estas son acciones, son cosas que hicieron o que pasaron. Fue acción. Acción. Vamos a leerla. Quiero que la leas conmigo, ¿ok? Por última vez. Vivían contentos. Dormía. Durmiendo. Se durmió. Despertó. Puso huevos la mamá pata, ¿cierto? Vieron. Vio. Reír. Reírse. Triste. Lloró. Llorando. Pensó. Pensando. Dijo. Dijeron. Caminó. Caminando. Nadó. Nadar. Se fue. Se fue. Preguntó. Preguntaban. Asombrados. Feliz. Y ahí está tu banco de palabras. Tú puedes, cuando vayas a escribir, que yo te voy a explicar en un momento cómo quiero que escribas, volver a ver este banco de palabras. Puedes hacer una foto a la pantalla si tienes un iPad, lo estás haciendo en el iPad o en el teléfono, ¿ok? Vamos a continuar. Y así es que quiero que tú empieces tus 5 oraciones. Las cosas más importantes que pasaron en el cuento las vas a contar. Las cosas más importantes. Y dijimos que son 5 cosas importantes. Recuerda que las cosas más importantes es en dónde, el lugar donde estaban, los personajes, quiénes,
¿Dónde estaban? ¿Quién o quiénes estaban? El problema. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? A ver, problema. ¿Qué pasó después del problema? Después. ¿Y cómo se solucionó el problema al final? Entonces, la solución al problema. Solución. Entonces, estas cosas que yo escribí con anaranjado aquí son para ayudarte a entender, ¿ok? Para ayudarte a entender, yo quiero que en tu papel escribas más o menos así. Puedes usar esta palabra para empezar tu oración. Entonces, ¿dónde estaban los personajes? Estaban en el estanque, en la granja. Recuerda, busca el cuento y busca en dónde estaban los personajes. ¿Ok? ¿En dónde estaban? En un... escríbelo. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban allí? Unos animales, un patito, una patita, una familia de patitos. Tú vas a escribir quiénes estaban allí. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué fue lo que pasó? Pero había un problema. Había un problema. El problema era, ¿qué pasó? Escríbelo, pero, y escribes, ¿cuál fue el problema? Entonces, ¿qué pasó después? Había un problema, pero entonces el patito decidió. Tararara. Y la solución. Al final, el patito. ¿Ok? Entonces, puedes escribe en dónde, un o unos, una, quiénes. Escribe los personajes. Pero, ¿qué problema ocurrió? Escribe. Y entonces, ¿qué pasó después? Y al final, la solución al problema. Muy bien, chicos y chicas, esto es todo por hoy. Escribe tu trabajo y si tú quieres, tómale la foto y envíamelo. Me gusta, me encanta cuando puedo ver lo que hiciste. Estoy muy orgullosa de tu trabajo siempre. Hasta pronto.